En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la la muerte. muerte. Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias, Ruega por ruega nosotros. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Ruega por Ruega ruega por por nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me habían pedido esta charla. La charla, el tema de la charla es de esta devoción de la Virgen como mediadora de todas las gracias. Vamos a tomar esta charla como al modo como cuando hacemos nosotros los pesebres, miramos los pesebres, contemplamos los pesebres, ya sabemos qué pasó en la historia de nuestro Señor cuando nació, pero el hecho de volver a contemplar, el volver a evocar estos misterios, nos sirve a nosotros también para alimentar nuestra alma y de alguna manera fortalecer nuestra devoción. El tema de la mediación universal de la Virgen, la mediación de todas las gracias, es un misterio, para empezar. Es un misterio. Y por lo tanto, en los misterios hay explicaciones teológicas hasta cierto punto, más allá de lo cual entramos en el mundo del misterio. Y es un misterio o una verdad, ya lo vamos a ver eso, que sobre todo después del concilio se revisó y se reformuló muy sutilmente, acusando la tradición respecto a esta mediación como una exageración de la piedad popular. Se le ha dado a la Virgen un papel más allá de lo que realmente tiene. Bueno, entonces nosotros vamos a ver lo que la doctrina, lo que los autores clásicos nos enseñan. Hay tanto que han hablado sobre la mediación, hay tantos puntos, que yo lo que hice es tomar algunas cosas nomás y volcarlas en una charlita. O sea, bien, la participación universal de la Virgen, primeramente, antes de adentrarnos, primeramente es una constatación histórica. ¿En qué sentido? Veámoslo desde lo más fácil para nosotros hacia lo más misterioso. Y es que todos los países, en todas las épocas, pero países, por hablar de los estados modernos, pero en las naciones, en los reinos, a lo largo de todos los siglos y en todas partes, siempre la Virgen se ha manifestado. O sea, para empezar, hay una constatación de que la Virgen en todas las partes y lenguas siempre se ha manifestado de alguna manera. Y también, y sobre todo, se ha manifestado en los acontecimientos cruciales de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia. Por dar un ejemplo, simplemente, la batalla de Lepanto. Y si lo vemos en la historia nuestra de América, en lo que fue las fundaciones de nuestras ciudades, cómo la Virgen fue apareciendo, fue interviniendo en los distintos virreinatos, pueblos, idiomas. Para empezar, la Virgen de Guadalupe, que fue muy fuerte, muy marcada la intervención de la Virgen y el hito que marcó esa intervención de la Virgen, pero después tenemos la Virgen del Buen Suceso en Ecuador. Para nosotros tenemos la Virgen de Luján, pero no es la única, la Virgen de Nuestra Señora de Catamarca. O sea, son intervenciones de la Virgen, sea a través de una aparición, sea a través de una imagen. Cómo la Virgen, hacia donde uno va, ha intervenido. Y eso es muy consolador, porque eso muestra justamente esa universalidad en la intervención de la Virgen. Es muy consolador, sobre todo el que viene de afuera, o si nosotros vamos a otro lugar, a otra lengua, a otra cultura, está la devoción a la Virgen.
hay un santuario de la Virgen. La Virgen en un lugar dio muestras de su mediación. Bueno, pero también la mediación de todas las gracias universal de la Virgen es una constatación escrituraria. Lo vemos, por ejemplo, cuando la Virgen va a visitar a su prima, recién concebido el Verbo de Dios, y cómo su presencia, su solo saludo a su prima, que era mayor, el solo saludo hizo que el niño saltara de gozo en su vientre y quedara santificado. Lo vemos, por ejemplo, que la fe de los discípulos fue confirmada de alguna manera, ¿no? Como hablamos en Pentecostés, pero en las bodas de Caná, como la Virgen a través de su intervención confirma, dice, los discípulos creyeron en él. Y fue el primer milagro, y fue ella quien apuró los tiempos para que nuestro Señor comience su vida pública. Porque nuestro Señor había dicho, que a mí y a ti, mujer, o sea, aún no había llegado su hora, y la Virgen hizo que comenzara la hora con ese primer milagro, y los discípulos creyeron en él. Tenemos también dentro de lo que son las Sagradas Escrituras, dentro de lo que son los Evangelios, el episodio cuando nuestro Señor confirmó a Juan al pie de la cruz como hijo de la Virgen. O sea, ahí tienes a tu madre, y le dice a Juan le dice, ahí tienes a tu madre, y a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y esa es como una confirmación de esa maternidad, que la maternidad, ya vamos a ver, es un aspecto de la mediación universal, ya lo vamos a ver, está en las Sagradas Escrituras. Después, yendo a Pentecostés, cómo vemos que cuando el Señor sube a los cielos, se reunieron en torno a María en oración, en el cenáculo, y vino el Espíritu Santo. Y después hay otros episodios interesantes en los Hechos de los Apóstoles de cómo la Virgen congregaba a los apóstoles para rezar y pedir una gracia. Bien, y lo más importante que lo histórico y lo escriturario respecto a esta verdad de la mediación universal de la Virgen es la constatación de la tradición. ¿Por qué digo esto? Porque la tradición es primera que la escritura y que todo y que el resto. O sea, es la tradición la que nos dice cuáles son los libros canónicos, es la tradición la que nos dice, la que nos transmite la enseñanza de nuestro Señor y de los apóstoles. O sea, la tradición es anterior a las escrituras, en cierto sentido. Es más importante que las escrituras, porque depende de ella. O sea, las escrituras dependen de la tradición. ¿Qué me dice a mí que son 4 evangelistas y no 5 y no 6 y no 8? La tradición. De hecho, hay apócrifos. ¿Por qué? Porque la tradición dijo, estos no son libros inspirados. Hay protestantes que no creen en ciertos libros, la Carta de Santiago. ¿Y qué nos dice a nosotros que la Carta de Santiago es canónica? La tradición, punto. La tradición que va desde los padres de la iglesia, o sea, de los padres apostólicos hasta el día de hoy. Y respecto a lo que es la mediación universal de la Virgen, y ya voy a aclarar una cosa importante, la tradición, ya desde el siglo III, ya se hablaba con términos adaptados a la época de esta intervención universal de la Virgen. San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Efrén, las oraciones, por ejemplo, la oración Subtum Presidium, Confugimus Santa Dei Genitrix, Notras de Precaciones, ne despichas in excititativos. Bueno, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es una oración del siglo III. O sea, ya en el año 200 se le rezaba a la Madre de Dios. Y a lo largo de los siglos, por ejemplo, en el siglo VIII, San Bedra el Venerable, San Andrés de Creta, llama a María mediadora de todas las gracias, dispensadora y causa de la vida. San Bernardo, siglo X. Y bueno, en la Edad Media, en los tiempos modernos, mi intención no es
ponerme a leer textos de la tradición porque si me pongo a leer se hace más aburrido de lo que puede llegar a ser. Yo insisto con esto de la tradición porque a veces uno piensa que nuestras devociones son ideas románticas de ciertos santos que endiosaron de alguna manera a la Virgen. Y no. O sea, todo cristiano desde el comienzo tuvo a la Virgen como mediadora de todas las gracias. Y les quiero contar un ejemplo de la importancia de la tradición, una tradición más reciente, para que vean la fuerza que tiene la tradición. Y es acerca de San Lucas. Perdón que haga este paréntesis. En el año 1000, ya tendría que repasarlo, porque se me acaba de ocurrir ahora. En el año 1000, los restos de San Lucas se dividen. El cuerpo de San Lucas va a Padua y el cráneo de San Lucas, si no me equivoco, era lo que hoy sería Estambul, era Constantinopla, ya en manos de los ortodoxos. Y la tradición, estoy hablando de la tradición más reciente, es decir, de 1000 años hacia acá, eso es lo reciente, pero la tradición tiene 2000 años. Es interesante porque cuando uno va a Padua, el santo en Padua es San Antonio, y nadie más sabe de otro santo. Pero resulta que en Padua está San Lucas, evangelista. San Lucas evangelista que fue testigo, un testigo privilegiado del corazón inmaculado de María, porque él vivió, San Lucas, con la Virgen en alguna ciudad del Asia Menor, y San Lucas no conoció a nuestro Señor, pero San Lucas escribe el Evangelio, su Evangelio, y además escribe los Hechos de los Apóstoles. Y él, en los Evangelios, es el que dice, más allá de narrar los episodios de la infancia de nuestro Señor, el Magnificat y todo, y varios otros acontecimientos, las bodas de Caná, y además de ser historiador, él decía, y guardaba todo eso en su corazón. Guardaba todas estas cosas en su corazón, la Virgen, ¿no? Cuando no entendía algo, las meditaba en su corazón. Y uno se podía preguntar, ¿quién es él para decir que las guardaba en su corazón? Como para agregar. No, no le agregaba nada. Transmitía lo que la Virgen le decía. Bueno, este San Lucas, que tiene aspectos muy lindos, muy interesantes, creo que fue en los años 70 del siglo pasado, o sea, 1970, yo pido disculpas no poder dar datos más precisos porque ya me lo olvidé, pero ustedes pueden incluso googlearlo, lo van a encontrar seguramente. El patriarca, un patriarca ortodoxo, pidió al obispo de Padua el permiso para corroborar de que los restos de San Lucas que ellos tuvieran ahí y el cráneo que ellos tenían, si no me equivoco, hoy en día en Estambul, coincidían porque la tradición decía que hace 1000 años estaban separados. O sea, se separó para tener una parte en cada lado y conforme pasa el tiempo uno deja de creer esas cosas. Entonces el obispo de Padua le pareció muy bien, muy interesante la idea, y traen el cráneo de San Lucas guardado a Padua y constatan que no solo es de la misma época, sino que las vértebras, yo no soy médico, no tengo ni idea, pero parece que el engranaje de las vértebras coinciden una en 1.000.000, una cosa así, y coincidieron perfecto, y el cráneo de San Lucas coincidía con el cuerpo de San Lucas que estaba en Padua, que está a todo esto en la abadía benedictina, a la entrada de Padua, si uno viene desde el norte, perdón, desde el sur, la entrada. Ahora, esa es la fuerza de la tradición. Y ya la tradición, en los primeros siglos, tenía una convicción de que la Virgen era mediadora de todas las gracias. Eso para darnos, insisto, hay a lo largo de los siglos, hay oraciones, santos, cartas, escritos que dicen esto, ¿no? Una aclaración que dije que iba a hacer. El enunciado, la Virgen mediadora de todas las gracias, no ha sido proclamado dogma de fe. Pero el hecho de que no haya sido proclamado dogma de fe no quiere decir
que no lo sea, no sea objeto de la fe. Entonces, ¿qué dicen los teólogos? Es una sentencia cierta. Es una sentencia cierta, teológicamente cierta. Y además, dice, tiene todos los elementos suficientes para que pueda ser proclamado dogma, cosa que no se hizo. Se había preparado un documento, un documento preparatorio antes del Concilio Vaticano II, para justamente respecto a este tema, la mediación universal de la Virgen. Y bueno, ustedes saben, bien comenzó el concilio, todos los esquemas preparatorios, entre ellos el de la mediación, se dejaron a un lado y se hicieron esquemas nuevos. Pero siempre fue una petición de la Iglesia esta mediación universal de la Virgen. Bien, vamos a dar una imagen bíblica que ustedes ya conocen muy bien, por eso digo, esto es como ver el pesebre, vamos a ver cosas que ustedes ya saben, pero para meditarla y honrar a la Virgen hablando de ella, ¿no? Una imagen bíblica y después vamos a hablar de los fundamentos teológicos para sostener esto y después algunos elementos más en qué consiste esta mediación universal de todas las gracias y una conclusión. Bueno, el ejemplo para entenderlo es que además este ejemplo que voy a dar es el que daban los padres de la iglesia, ¿no? El de la Virgen como nueva Eva. La nueva Eva. Entonces, repasemos un poco de historia sagrada. Adán y Eva fueron creados en gracia, tenían los dones preternaturales, o sea, no les eran debido a su naturaleza, sino que eran agregados a su naturaleza, los dones preternaturales, y la gracia santificante, pero Adán era la cabeza de la humanidad. O sea, en Adán se transmitía la gracia. La gracia, si hubiera permanecido la fidelidad en Adán, se hubiese transmitido por generación carnal. En cambio, el bautismo es una nueva generación espiritual por el agua y el fuego, como dice las Escrituras. Eva no era la cabeza de la humanidad, Eva era la asociada. Eso es importante entenderlo porque la mediación universal o la fuente de las gracias es nuestro Señor. La cabeza de la gracia es nuestro Señor, reside nuestro Señor Jesucristo, y la Virgen interviene como socia, compañera de esa gracia, como envase de esa gracia. Pero la gracia capitis, la gracia capital es de la Virgen, de nuestro Señor. Bueno, y si la Eva hubiera pecado y luego hubieran concebido hijos, no hubiera pasado nada. Hubieran tenido hijos con la gracia santificante. ¿Cuál fue el tema ahí? El tema fue que Eva pecó y Eva hizo pecar a Adán. La culpa es de Adán, por supuesto, porque no es que fíjense cómo Adán le echó la culpa a Eva. Es la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. No, hermano. La culpa es tuya. Y va Eva y dice, y es la serpiente. Y bueno, y después va la serpiente y bueno, y castiga a la serpiente, pero castiga al hombre, castiga a la mujer. Y promete un Salvador. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Eva fue colaboradora inmediata. No necesaria, porque quizás Adán podría haber pecado por su cuenta, pero en la práctica fue a través de ella, a causa de ella, como canal de tentación, porque fíjense, la serpiente no tentó al hombre. Podría haber tentado al hombre, si lo que le importaba a la serpiente es que cayera al hombre. La serpiente tentó a la Eva, a la mujer. Entonces la mujer se hizo vehículo, colaboradora de un hecho que tuvo efectos universales en todos los hombres y en todos los tiempos. ¿Fue Eva la que provocó el desastre? No, fue Adán. Pero fue Eva ese vehículo, esa colaboradora al mal. Esto ya nos da un marco de qué tipo de colaboración, qué tipo de relación hay entre la Virgen y nuestro Señor y Eva y Adán.
en el pecado y en la redención y en las gracias. Bien, dicho esto, el fundamento teológico. Bueno, el fundamento teológico de todas las prerrogativas de la Virgen, todas, las que podemos leer, por ejemplo, en las letanías lauretianas, es la maternidad divina. Esto los mariólogos más importantes, por ejemplo, no sé, San Luis María, San Alfonso, tenemos, por ejemplo, Garrigou Lagrange más cerca, después hay un gran mariólogo, uno de los mejores mariólogos que ha habido, o sea, que han hecho teología, han hecho mariología, es Alastreu, es un escritor francés, es un libro muy bueno sobre mariología. Lo ponen todos como base, bueno, algunos tienen sus distintas opiniones, pero son autores secundarios, es la maternidad divina. Entonces, la maternidad divina tuvo origen en ese fiat que ella aceptó libremente, y lo que nosotros no vamos a terminar de entender, porque no, es un misterio que nos supera, es el efecto de ese fiat en la Virgen. En nosotros lo entendemos, y bueno, se hizo carne el verbo de Dios y nos salvó, pero en la Virgen, ¿qué implicancias hubo en la Virgen? Ese fiat es lo que por ahí se nos escapa a nosotros, porque es algo tan grande, tan profundo, tan misterioso, que siempre nos excede y nos va a exceder. Ella, al aceptar ser la madre de Dios, se hizo madre de Jesucristo y por lo tanto de la persona del verbo de Dios y por lo tanto de Dios, madre de Dios. ¿Y eso qué hizo? Hizo que haya una relación entre la Virgen y Dios única y nueva. Eso hizo que entrara en algún sentido, en algún aspecto, en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ya la Virgen es madre de Dios. Y también de alguna manera, esposa del Espíritu Santo, hija del Padre. Entra en el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, viene como a recrearse en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ella no solo engendró al Verbo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que también a su vez lo cuidó, lo alimentó, lo amó, porque ejerció su maternidad, y sobre todo lo ofreció al pie de la cruz en el Calvario. O sea, ella tiene justamente un acto de oblación perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque el amor que tiene la Virgen hacia su Hijo es perfecto, es total, es absoluto, sin reserva, y para entregar a su Hijo hay que hacer un acto de oblación perfecta, si no, no podrías hacerlo. Siendo quien es nuestro Señor, no podría ser de otra manera. La maternidad divina, de esa relación de ser madre de Dios, vienen todas las notas. Entonces, por ejemplo, por el hecho de que ella haya engendrado al Verbo hecho carne y sobre todo lo haya ofrecido al pie de la cruz, se le dice que es corredentora. Ella no es la redentora. Redentor es nuestro Señor, el Salvador es nuestro Señor, así como es Adán, cabeza de la humanidad. Y en él pecamos todos. Pero ella es corredentora, colaboradora, de modo tal que la redención no se hubiera efectuado si no hubiera sido por la intervención libre de la Virgen. Libre. Y ella es, ¿verdad? Entonces, corredentora, participadora de esta redención. La corredención de la Virgen, tiene una nota hace que tenga una nota muy particular la Virgen que no tiene el resto de los santos, y por eso decimos que es mediadora, y por eso le dicen tantos santos que es la súplica omnipotente, y es que nuestro Señor mereció la redención para nosotros en la cruz. Ese merecimiento se llama merecimiento de condigno.
Es decir, hay una perfecta justicia en eso que mereció y en eso que obtuvo. Se dice, dicen los teólogos, que la Virgen al pie de la cruz mereció la redención también, y por lo tanto las gracias para nosotros, porque las gracias vienen de la redención, mereció la redención de congruo, de conveniencia. O sea, hay un merecimiento de la Virgen en esas gracias que se obtuvo a través de la redención, a través de la cruz. ¿Por qué? Porque ella se asoció como colaboradora de la redención en su totalidad. Entonces, lo que sufrió nuestro Señor, lo sufrió la Virgen. Desde el punto de vista del sufrimiento y de la entrega, estuvieron unidos. La cabeza es Cristo, pero ella, como se participó de esos sufrimientos y de esa redención, se dice que ella mereció de congruo las gracias para nosotros, la redención. ¿Y eso qué hace? Eso hace, estoy un poco anticipando algo que vamos a decir en la conclusión, eso hace que la petición, la impetración de la Virgen delante de Dios sea especial. ¿Por qué? Porque los santos, los otros santos, hablemos de un gran santo como fue San Francisco de Asís, tuvo merecimientos impresionantes. O sea, los santos que llevaron a un grado heroico las virtudes aquí en la tierra, merecieron para ellos la salvación y para muchos otros. O sea, ellos han merecido mucho más que para ellos. Han tenido abundancia de merecimientos, pero siempre limitados. Los santos, cuando piden, interceden a Dios, ante Dios por nosotros, en general piden por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Perdominum nostrum Jesum Christum filium tuum. La Virgen pide por los méritos de nuestro Señor, pero por los méritos propios. No, insisto, no son méritos de condigno, sino de congruo, de conveniencia, de asociación, de socia. Bien, el fundamento es la maternidad divina. Entonces, ¿en qué consiste la mediación? O mejor dicho, ¿en qué no consiste la mediación de la Virgen, de todas las gracias? No es una mediación complementaria. Es decir, nuestro Señor mereció y la Virgen completó. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo fue perfecta y sobreabundante. Entonces no es un agregado de nuestro Señor la mediación de la Virgen. Luego hace que la mediación de la Virgen, estrictamente hablando, no sea necesaria. Ya vamos a ver que en la práctica la providencia la puso como algo necesario. Como no hubiese sido necesario que Adán pecase a través de Eva. Nuestro Señor podría haber elegido otras maneras de salvarnos, porque en Él está la plenitud y la fuente de la gracia. Entonces, no es estrictamente necesaria. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo es perfecta. En ese sentido lo decimos, ¿sí? En ese sentido. Tiene la mediación de la Virgen una dependencia inmediata y esencial de Cristo. O sea, la Virgen no saltea nunca a Cristo. De hecho, justamente, la Virgen es el puente a Cristo. Es una mediación subordinada. ¿Subordinada a qué? A la gracia capitis. La gracia capitis es la de nuestro Señor Jesucristo. Y la mediación es, al decir de todos los mariólogos y de los padres de la Iglesia y los que han escrito, grandes devotos de la Virgen, útil y eficaz. Ya vamos a ver en qué sentido es útil y eficaz. La mediación de la Virgen es una mediación universal que se extiende, esto es lo que voy a decir, no lo digo yo, sino lo dicen los autores y por lo tanto recogemos de la tradición a lo largo de los siglos. Insisto en la importancia de lo que es la tradición en esto, ¿no? Es una mediación que se extiende a todas las gracias, absolutamente todas las gracias, no solo de quienes invocan a la Virgen, sino aquellos que reciben gracias actuales, por ejemplo,
que ni siquiera invocan a la Virgen. Ese es el objeto de fe cuando hablamos la mediación universal de la Virgen. Ahora, la cooperación de la Virgen en la redención y por lo tanto en la administración de las gracias, se dice que es objetiva y subjetiva. Es decir, la redención objetiva de nuestro Señor es la cruz en la cual o a través de la cual mereció las gracias para todos los hombres, ¿sí? Eso es lo que se llama la redención objetiva. Cristo mereció en sobreabundancia para todos los hombres. En este sentido, la mediación, cuando hablamos de mediación de la Virgen, cuando nos referimos a la redención objetiva, es la corredención. La Virgen es la corredentora de todos los hombres, aunque no todos se salven, aunque no todos acepten esa gracia. De hecho, fíjense cómo la misa es la aplicación de esta redención objetiva, y en esta aplicación de las gracias, en la consagración se dice pro multis y no pro omnes. ¿Por qué pro multis? Porque a la hora de la aplicación de esta redención objetiva, que va a ser la redención subjetiva, no todos aceptan. Eso es así, no todos aceptan. Por eso muchos, pero no todos. Todos pueden salvarse. Todos tienen a su disposición las gracias para la redención. No todos se salvan, porque no todos las aceptan. Cuando hablamos de la cooperación de la Virgen a la redención subjetiva, ahora, es la intervención de la Virgen ya no solo como ella, como participadora de la corredención, la nueva Eva que nos mereció todas las gracias con Cristo, aunque a un título distinto, sino ahora nos referimos a la aplicación de esas gracias que se merecieron a todos y a cada uno de aquellos que la acepten. Y en ese sentido, hablamos de la maternidad divina, de la maternidad de la Virgen sobre nosotros. O sea, es el ejercicio, la distribución de esas gracias, de esos alimentos, de ese cuidado que la Virgen tiene en la aplicación de los méritos de la cruz a cada uno de nosotros. Luego, la mediación, la verdad de la mediación de la Virgen está emparentada íntimamente con la corredención y la maternidad de la Virgen. Es más, tiene esas dos notas características. Es mediadora porque es corredentora desde el punto de vista del merecimiento de las gracias, y es madre porque las aplica nuestro Señor a través de ella. Es madre justamente porque nuestro Señor Jesucristo nos las dio al pie de la cruz, y la maternidad es la que indica, es ese título que indica, hablo de la maternidad hacia nosotros, no hacia nuestro Señor, que indica ese cuidado de la redención subjetiva. Bien, ella, hay un punto que por ahí discuten algunos teólogos más modernos, más que otra cosa, es ella respecto a las gracias, ¿qué papel cumple? Las gracias brotan de nuestro Señor, no brotan de la Virgen. Eso para que no haya confusión, así como Adán, y en Adán está la transmisión de las gracias. Pero la providencia ha querido, y acá presten atención porque esto hay que entenderlo, ha querido servirse de la Virgen como causa de la gracia, causa instrumental. Por ejemplo, los sacramentos son causa de la gracia, causa instrumental. ¿Por qué? Porque a través de la instrumentalización de un signo sensible obtenemos una gracia invisible. La Virgen, en el decir de los teólogos, por su intercesión, bajo los títulos de corredentora, bajo los títulos de Madre de Dios y Madre de los vivientes, la nueva Eva, es causa de las gracias. ¿Qué significa esto? Produce las gracias que pide, no las produce ella, las produce nuestro Señor, las obtiene, las arranca
como en Caná de Galilea. Como hace el sacerdote cuando bautiza a un niño. Bueno, hecho el signo y se produce la gracia. De la misma manera, la Virgen en su impetración ante Dios por nosotros, con todos los títulos que ella tiene, por sus merecimientos al pie de la cruz, por ser madre de Dios, por ser corredentora y por el resto de los títulos que ella tiene, su impetración hacia el Padre causa la gracia de manera instrumental. Por eso, decía San Bernardo, no hay gracia que uno le haya pedido a la Virgen que no pueda obtenerla. Dios a la Virgen no le niega ninguna gracia. ¿Por qué no le niega ninguna gracia? ¿Ustedes creen que es por su madre? Sí, es por su madre. Pero no le niega ninguna gracia, no porque la Virgen tiene un título que le obliga a nuestro Señor, porque también es así, sino porque la Virgen sabe pedirle a nuestro Señor lo que Él nunca niega, que no es lo mismo. Pues nosotros, títulos para pedir a nuestro Señor gracia, los tenemos por el bautismo, por la confirmación, en la comunión, títulos tenemos, pero muchas veces lo que no tenemos no sabemos qué cosas hemos de pedirle a nuestro Señor y cómo pedirlas y cuándo pedirlas y perseverar en esa petición. Pedimos mal muchas veces. O, en todo caso, pedimos mal, nuestro Señor no nos da lo que pedimos, nos damos cuenta que nuestro Señor no quiere, evidentemente, darnos esa gracia, entonces cambiamos de planes o perseveramos. La Virgen sabe los tiempos de nuestro Señor, los gustos de nuestro Señor, las exigencias de nuestro Señor y conoce el plan de nuestro Señor respecto a cada uno de nosotros. Entonces la Virgen, no solo por sus títulos, sino por cómo ella impetra al Eterno Padre, a través de, en realidad, ella pide a Jesús, porque el mediador entre el hombre y Dios es único, y es Jesús, lo dice San Pablo en los Hebreos con todas las letras. Eso también hay que aclararlo. La Virgen es la mediadora entre nosotros y nuestra cabeza, que es Jesús. Entonces, ella sabe qué tiene que pedirle a su hijo, cómo pedirle a su hijo, porque todo lo que pide, y todo lo que pide de esa manera lo va a obtener. Entonces, acá, respecto a la mediación de la Virgen, hay un doble movimiento. Por el hecho de la redención objetiva y subjetiva, por sus méritos y su impetración, ¿qué pasa? Nuestras oraciones van a nuestro Señor, porque nosotros no le hablamos al Padre directamente, le hablamos al Padre a través del Hijo. Entonces, vamos al Hijo a través de la Virgen, quien ella toma nuestras oraciones, las purga un poco, le quita lo que hay que quitar, corrige lo que hay que corregir, y eleva a su Hijo nuestras peticiones y nuestro Hijo, y el Hijo, o sea, Jesucristo, al Eterno Padre. Y las gracias que vienen de arriba hacia abajo pasan a nosotros a través de la Virgen. Este es el misterio de la mediación de la Virgen. ¿Por qué es así? Porque dijimos que no es estrictamente necesario, porque la redención de nuestro Señor y la aplicación de nuestro Señor es sobreabundante, es perfecta. Porque si la tuviera que necesitar a la Virgen con necesidad absoluta, no sería perfecto Dios. Porque Dios lo quiso, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él a través de la ternura de una madre. Yo creo que ese es un poco el fondo del misterio de por qué nuestro Señor ha elegido que todo pase a través de ella. Nuestro Señor quiere recibir y darnos a través de ella. De hecho, a ella se le llama también acueducto de las gracias, tesorera de las gracias, trono de las gracias. Vaya, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Cantamos en algunas fiestas de la Virgen, el 22 de agosto, y también la fiesta de la mediación de todas las gracias, el ritual tradicional, es el mismo introito que el corazón inmaculado de María.
Dios quiere esa ternura de la madre para invocar al Padre. Es un misterio. Hay una conclusión que algo dice Santo Tomás de Aquino respecto a los santos y otros teólogos respecto a la Virgen, y es que la Virgen siempre está operando las gracias, siempre está administrando las gracias, siempre está conociendo desde el cielo las gracias que necesitan cada uno, lo conozcamos, no lo conozcamos, lo sepamos, no lo sepamos. Pero nosotros, de nuestra parte, dicen los teólogos, mientras más devotos seamos de la Virgen, es decir, más intimidad, más confianza tengamos a Nuestra Señora Santísima Virgen, ella, con más sobreabundancia de gracias, baja del cielo. Y esto vale también, porque lo dice Santo Tomás, para todos los santos. Diríamos, los santos del cielo saben y conocen lo que necesitamos e intervienen ante Dios por nosotros. Pero mientras más nosotros los invocamos, más gracias nos llegan porque hay una vinculación más directa. De hecho, no es lo mismo, digamos, conocer la vida de 3 santos, con los cuales uno necesariamente se vincula de alguna manera, que conocer la vida de 100 santos, 50 santos. Porque cada vez que conocemos la vida de un santo y la profundizamos y le rezamos, ya nos vinculamos con él de una manera especial, el santo desde el cielo respecto a la tierra. Entonces, la devoción a la Virgen, porque ella es mediadora de todas las gracias, administradora de las gracias, porque ella es corredentora, porque ella es madre nuestra, nuestra devoción abre mayor puerta a las gracias. Y de hecho, las gracias aún en los pecadores, porque hay personas que por su situación, sea cual sea, no están viviendo en gracia, pero no dejan de tener una devoción verdadera. No hablo de una devoción supersticiosa, como puede haber, no sé, yo pienso, por ejemplo, en México, mucha gente invoca a la guadalupana, pero no sé, para robar. Delincuentes de la mafia, la guadalupana, danos éxito y vamos. La verdadera devoción en los pecadores salva a los pecadores. Porque a ellos se extiende la gracia. Las gracias actuales, por lo menos, las gracias santificantes, por supuesto que no, es la vida de Dios en el alma. Hay una anécdota que San Alfonso María Ligorio, las Glorias de María, cuenta cuando habla de la mediación de todas las gracias, y cuenta de un hombre que, a causa de su mal comportamiento, el padre, su papá, lo echa de la casa porque lapidó los bienes, y de ser rico pasa a ser pobre, miserable. Y se encuentra años después a un criado, a un criado del papá, que lo ve y lo reconoce, y lo ve en un estado de pobreza lamentable, y le dice: qué lamentable es tu situación, ven, yo conozco un príncipe que te puede devolver la riqueza. Y entonces esta persona se interesó y dice: bueno, ven conmigo, yo te lo voy a presentar. Y van a un bosque, y ahí esta persona resultó que dejó de trabajar con el papá del pobre, dejó de trabajar del papá, y había hecho su vida aparte muy mala, malvada. ¿Y qué hizo en ese bosque? Invocó a Lucifer, o sea, y de hecho lo invocó, con el cual él ya tenía pacto realizado, y le dijo: atiende la súplica de esta persona, que pide riqueza y salir a flote de la vida. Entonces él se asusta, el pobre, porque invocó a Lucifer. Entonces el demonio trató de convencerlo que no tenga miedo, que él no es malo, y le dice: bueno, ¿qué quieres? Y bueno, no sé, riqueza. Y bueno, para eso primero voy a necesitar que me des tu alma. Bueno, perdido por perdido, ¿qué me importa? Y segundo, quiero que no invoques más a la Virgen, ni te metas más, ni menciones más su nombre.
Y él ahí ya no le gusta eso porque se siente abandonado. ¿Por qué? Porque la Virgen, como nosotros rezamos en las letanías, es el refugio de los pecadores, es lo último que le queda. ¿Por qué? Porque las gracias es lo último que nos puede quedar para la conversión, y eso viene por parte de la Virgen. Entonces él no quiso, y al no hacerlo, bueno, el demonio se enoja, y él se tiene que ir corriendo. Ya había pecado porque ya había hecho un cierto pacto. Entra a una iglesia de un pueblo y empieza a rezar en voz alta a la Virgen, pidiéndole perdón por lo que había hecho y agradeciéndole su protección, y un hombre lo escuchaba, y viendo esa piedad y esa devoción que tenía a la Virgen, se le acerca y le dice: quiero que tú te cases con mi hija, una hija única que tenía un hombre rico, y se casa con esa chica, y encima era única heredera, y él termina heredando toda la riqueza. Entonces se quedó con la Virgen, y además con riquezas temporales a través de la Virgen. Bueno, lo pone San Alfonso, muy linda el cuento ese, la historia, pues es una historia que cuenta, de la mediación universal de la Virgen. Ahora bien, volviendo al principio para terminar, la tradición siempre sostuvo la mediación universal de la Virgen. El Papa Benedicto XV, en 1921, a través de la petición del cardenal Mercier, un obispo de Bélgica, pone la fiesta de la corredención de la mediación de la Virgen para Bélgica y para las congregaciones o provincias que lo pidiesen el 31 de mayo. O sea, no es una fiesta del calendario universal, sino del calendario particular, dado a Bélgica y dado a distintos lugares. Por ejemplo, si uno toma un misal, en la parte de propios de algunos lugares, uno ve misales antiguos, pues ya han corrido esa fecha, el 31 de mayo era la fiesta de la Virgen como mediadora de todas las gracias. Después del concilio, que un poco se retocó todo este tema, hay dos fechas que dan vueltas: el 8 de mayo y el 7 de noviembre. El 8 de mayo y el 7 de noviembre. Noviembre es, o sea, mayo es el mes de las flores, y noviembre, para nosotros también el mes de las flores. Pero la tradición, o sea, nuestra congregación, festeja a la Virgen como mediadora de todas las gracias el 31 de mayo, allí donde es patrona. Si no, es María Reina, porque la fiesta de María Reina fue puesta posteriormente el 31 de mayo. Entonces es probable que cuando se puso María Reina el 31 de mayo, haya pasado el 8 de mayo Nuestra Señora Mediadora de todas las gracias, y después, ya con Juan Pablo II, el 7 de noviembre. Eso lo tengo que chequear después, porque he buscado, no encuentro, he preguntado a curas, nadie sabe nada. Pero lo digo porque me preguntaba Melissa, pero en el Priorato de Venezuela, en Capital, la patrona del Priorato es Nuestra Señora Mediadora de todas las gracias, y la festejan el 31 de mayo. Bien, hasta aquí la charla. Entonces, a modo de conclusión final, tenemos que tener mayor conciencia del poder que tiene la Virgen, porque en sus manos está la administración, la selección y la transmisión de todas las gracias. No de algunas, sino de todas. Y mientras mayor confianza y devoción tenemos a la Virgen, que es la mediadora, que es la que tiene la sartén por el mango, mayor abundancia de gracias para todos nosotros. Por eso no podemos permitirnos darnos, entre comillas, el lujo de no rezar el rosario todos los días, porque rezar el rosario todos los días es tocar al trono de la gracia. A pesar de que nuestros rosarios son distraídos, son tibios, porque las gracias nos llegan a pesar nuestro. Y por eso
dicen muchos comentadores que el triunfo final se lo quiso reservar nuestro Señor a su madre, para que quede claro que ella es la que le corresponde esa redención subjetiva y aplastarle la serpiente, la cabeza a la serpiente. Ese corazón inmaculado que va a triunfar es voluntad de Dios, para que quede bien claro que lo que decimos de ella, de lo que ha dicho la tradición respecto de ella, no es una exageración, y que Dios le ha querido dar las llaves del reino a la Virgen. Entonces, bueno, esto nos tiene que inspirar confianza, y sobre todo meditar, pensarlo, reflexionarlo. Nosotros podemos, por supuesto, tener devoción a los santos, hablarle a nuestro Señor directamente, pero nuestras gracias suben o bajan a través de la Virgen. Quería terminar leyendo una cita de un padre dominico que cita a Garrigou-Lagrange, el padre Bernard, que dice algo muy lindo respecto a la Virgen en un libro, El misterio de María. Dice así, y con esto ya terminamos: Dios y su Cristo se sirven de ella, de María, en el sentido de que hacen pasar por ella todas las gracias que nos tienen destinada. Su acción, por este intermedio, se impregna de más humildad sin perder, se sobreentiende, su fuerza divina. Hacen vivir a nuestra Madre la vida que pretenden que vivamos nosotros. Ella primero se llena y desborda. La gracia se origina en María y toma un sello característico de hermosura. Toda la gracia y todos los socorros, auxilios y hábitos, virtudes y dones nos llegan así canalizados y distribuidos por ella, impregnados de esa suavidad característica que comunica a todo lo que toca y derrama en todo lo que hace. María, pues, por su acción, interviene en toda nuestra vida y es la protectora para nosotros de todo don divino. En todo el transcurso de nuestra existencia, desde la cuna al sepulcro y aún más allá, no hay nada que quede fuera de su imperio, ni gracia habitual y actual, ni gracia ni gloria. Ella da forma y figura a todo nuestro ser en Jesucristo. Imprime su figura a todo y comunica el colmo de la perfección a todo lo que pasa por sus manos. Todo cristiano es un hijo de María, y un hijo es indigno de este nombre si no es moldeado realmente por su madre. Hasta ahí las palabras de este padre Bernard. Por eso la consagración a nuestro Señor por María en el método San Luis María Grignon de Montfort es algo muy bueno y muy loable, que aquellos que no lo hayan hecho, los invito a que lean el libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen, porque un poco el centro de ese tratado y de esa consagración a la Virgen tiene que ver esta importancia que tiene la Virgen como puente, como algunas la ponen como cuello, la cabeza es Cristo, como cuello, que transmite el impulso vivificador de Cristo a todos los miembros de la Iglesia. Y la Virgen, que es la divina pastora, también es aquella que va allí donde las almas también no quieren aceptar ese influjo y trata de rescatarlos, pero ahí está el misterio de la libertad, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la charla de hoy, como un pesebre de lo que es la Virgen, su mediación, su importancia y bueno, nada más. Muchas gracias, padre. Bueno, Melissa, yo les agradezco a todos su presencia y bueno, no dejemos de rezarle a la Virgencita. Hoy es la fiesta de la Medalla Milagrosa, justamente la Medalla Milagrosa, que tantos milagros hizo en París en una época convulsionada. Es una demostración de cómo la Virgen en todo momento quiere hacer visible su intercesión, que es constante e invisible. Así que bueno, recemos a la Virgencita. Propongo que terminemos con una oración y ya después cada quien va a lo suyo, a menos que alguien tenga una pregunta, pero bueno, el que quiera preguntar, pregunte,
pero hacemos una oración y después, si alguien quiere preguntar, si no, cada quien a su casa. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, fue un gusto. Saludos a todos los que ahí conozco, pero bueno, sería imposible saludar uno por uno, si no, no nos vamos más. Pero ahí veo muchas caras o muchos nombres que hace mucho no hablo. Bueno, a todos saludos y tenganme presente en sus oraciones, yo los tendré presentes a ustedes y sería hasta la próxima que toque, Melissa. Bueno, muchas gracias, padre. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Me parece que ha estado muy claro lo que es. Sí. Bueno, muchos saludos a todos entonces. Que Dios los bendiga. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, padre. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, padre.